yo estoy feliz, eso depende de factores externos. Entonces yo soy depende de factores internos. Y eso es la felicidad, ¿no? Toda la felicidad depende de nuestros factores internos, de cómo nosotros interpretemos la realidad que nos rodea. Esta brecha entre los deseos que yo no puedo cumplirlos, las expectativas que me pongo y la realidad son los que empiezan a generar los principios de frustración. Nos fijamos en las carencias, ¿no? En lo que genera justamente esta sensación de escasez. ¿Por qué no puedo conseguir lo que quiero? Emociones como la pena, el miedo, la ira, como te decía, la frustración, la vergüenza, el orgullo. Muchas personas son orgullosas. Todo esto activa biológicamente esta hormona del cortisol, esta hormona del estrés. Que ella con crudeza nos dice, Pancho, que un hombre puramente económico es casi un retrasado mental desde el punto de vista social. Hemos visto ejemplos de científicos brillantes con creencias irracionales, como que la Tierra es plana o como que el cambio climático no existe. Aquello que enfocamos, dice Godard, se va a expandir. Si tú crees que el mundo es injusto, justamente vas a ver injusticia. Si crees que la vida es un regalo, vas a empezar a percibir las oportunidades que la vida te da. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Futura Podcast, una semana más con ustedes. Es un placer para nosotros compartir estas reflexiones y estos programas donde generalmente hacemos, como les había dicho, este análisis de conciencia, ¿no? Este análisis de pensamiento. Y el día de hoy vamos a analizar, valga la redundancia, un tema muy ligado al tema del Ikigai que habíamos propuesto hace un par de programas. ¿Cuál es la fórmula de la felicidad, Santi? Porque muchas veces hablamos de fórmulas que generalmente, claro, nos es muy difícil encontrarlas, nos es muy difícil seguirlas. Vivimos en una época donde la felicidad suele entenderse como seré feliz cuando logre seré feliz cuando alcance cierto tipo de meta. Sin embargo, esta forma de pensar encierra una trampa bastante profunda, ¿no? La felicidad no es una meta, sino más bien sería un estado. Y se puede decir que existe una fórmula, ¿no? Vamos a explicar esta fórmula desde un principio para irla desmenuzando poco a poco a lo largo del programa. Y la fórmula de la felicidad sería: tengo más de lo que merezco. Que pensemos ese precepto, ¿no? Si pensamos en que tenemos más de lo que merecemos, prácticamente seremos felices, y aquí lo vamos a explicar por qué. Porque, bueno, generalmente lo que pensamos es no tengo lo que merezco. Entonces, desde ese punto de vista de no tengo lo que merezco, es un punto de vista de escasez, un punto de vista de que me falta algo, de supervivencia. Pero si es que nos enfocamos en tengo más de lo que merezco, o claro, evidentemente es un punto de vista de abundancia, de oportunidades, de tener opciones para escoger, y no estamos desde la desesperación, desde el que no me queda más y cojo lo primero que tengo, porque prácticamente estoy en modo supervivencia, ¿verdad? Entonces, la felicidad no sería algo que se alcanza, sino algo que se habita, como vamos a proponer en este programa. Y para responderla necesitamos hablar de conceptos un poco, bueno, visto desde el punto de vista occidental, negativo sería, ¿no? Vamos a hablar un poquito de frustración, un poco de lo que es el fracaso también, y emociones tanto positivas como negativas, porque sabemos que las emociones que nosotros tenemos es lo que atraemos. Evidentemente, si proyectamos optimismo, proyectamos emociones positivas, eso vamos a atraer. Pero si emitimos tristeza, estamos todo el tiempo deprimidos, eso es lo que vamos a atraer, porque es verdad lo que dicen estos gurús, coaches, que bueno, yo sí pienso que es determinante esto, que atraemos lo que somos, no lo que queremos. Entonces, evidentemente todos queremos dinero, éxito, fama, de pronto algunos, de otros no tanto, pero si es que nosotros no somos eso, no lo vamos a conseguir. O sea, tenemos que ser, y desde ahí vamos a ver la felicidad desde el ser, no desde el estar.
Y creo, Pancho, que justamente ese tema del ser que nos estás proponiendo ahora es el que debemos reflexionar todos, porque pasa inclusive por nuestras historias, Pancho, es decir, cómo hemos sido formados socialmente, cuál es la historia que nos han contado para que nosotros asumamos o no un proceso de orgullo, de felicidad, ¿no? ¿Cómo nos sentimos por lo general los latinoamericanos? Nos sentimos devastados. Tenemos una historia que no la comprendemos. Cuando intentamos estudiarla nos avergonzamos de ella y no queremos, de hecho, ni siquiera profundizarla en la medida en que no nos gusta desgarrar justamente nuestra vida, pero ese es el soy, ¿no? Lo que tú nos estás planteando ahora, Pancho, el intentar reconocernos también, porque creo que deberíamos llegar a un plano aquí en común, ¿no? ¿Qué es la felicidad para el ser humano? Y aparentemente la felicidad nosotros en la actualidad la estamos simplemente ligando al objeto, a lo material, a la posesión que yo pueda tener en relación a lo material, ¿no? Y al poder en relación a los objetos. Pero quizás la felicidad no se encuentra ahí. Quizás la felicidad no sea simplemente un estado de posesión de las cosas, sino un estado de posesión de mí mismo. Es decir, sí, un saber quién soy, dónde estoy y qué estoy siendo. Para esto, justamente, distinguir, Pancho, estos grandes conceptos de cuándo realmente estoy feliz, cuándo realmente estoy frustrado, ¿no? La frustración al final resultará simplemente como el reverso oculto de la infelicidad, dicen algunos, ¿no? Pero la frustración aparece cuando nuestra atención se fija constantemente en lo que nos está faltando. Con esto queremos decir entonces que ¿por qué me frustro? Porque tengo deseos no cumplidos, deseos que quedan insatisfechos. Esta brecha entre los deseos que yo no puedo cumplir, las expectativas que me pongo y la realidad son los que empiezan a generar los principios de frustración. Nos fijamos en las carencias, ¿no? En lo que genera justamente esta sensación de escasez. ¿Por qué no puedo conseguir lo que quiero? Y esta escasez empieza a volver sostenida y empieza a producir frustración. Y esta frustración se va a mantener en nosotros y va obviamente a erosionar nuestra felicidad y nuestro bienestar, Pancho. Con esto lo que queremos decir es que hay al final todo un entronque en la vida entre el ser y el estar. Yo quisiera resumir, Pancho, simplemente con una forma de conjugación del lenguaje quechua, el lenguaje que es el lenguaje que nos representó algún momento en el gran Tahuantinsuyo. Y cuando conjugamos en el quichua o quechua, lo que hacemos es justamente dar cuenta de una vida en progresión. Tú no conjugas yo soy, tú conjugas yo estoy siendo. Y eso te está marcando también una temporalidad en la que asumes tu existencia, tu yo soy. Entonces ese yo soy es el que se hace cargo en ese presente de las alegrías, de las frustraciones, de las tristezas, e intentará encontrar una salida a esos problemas, ¿no? Porque creo que aquí el problema, Pancho, pasa justamente por ese proceso de frustración, ¿no? Entonces, como no encontramos la salida para mi éxito, que yo mismo me lo imaginé, pero que nunca me lo proyecté, que nunca generé un hábito, que nunca distinguí si estaba dentro de mis posibilidades o no, entonces obviamente se convierte en un detonante de fracaso y de tragedia para el sujeto, ¿no? Claro, y es que, como tú mismo lo dices, yo estoy feliz, eso depende de factores externos. Y como este tipo de lenguas o estados de conciencia ancestrales, como los orientales o como los andinos, ellos lo conjugan como yo soy. Entonces, yo soy depende de factores internos y eso es la felicidad, ¿no? Toda la felicidad depende de nuestros factores internos, de cómo nosotros interpretemos la realidad que nos rodea. Y todo eso depende evidentemente de las emociones, ¿no? Entonces, emociones bajas nos van a dar sufrimiento, nos van a dar esa carencia y esa tristeza, ¿no? Que en este caso sería, o la utilizamos como el opuesto a la felicidad. Aunque bueno, más opuesto a la felicidad sería emociones como el miedo, ¿no? La vergüenza, la culpa. Y sinónimos de felicidad sería como el amor, sería como la gratitud. Y todo esto conjugado nos daría estas posibilidades de
siempre ser más, ¿no? Salir adelante, ser exitosos con nuestra vida. Y bueno, aquí vamos a hablar de este tipo de emociones, ¿no? Para no ir más allá. Vamos a explicarlo un poquito desde la biología, ¿no? Emociones como la pena, el miedo, la ira, como te decía, la frustración, la vergüenza, el orgullo, que muchas personas son orgullosas, que siempre se ven desde el ego. Todo esto activa biológicamente esta hormona del cortisol, esta hormona del estrés, que ya la conocemos bastante, ya que ya lo han difundido en las redes sociales, que el estrés es lo que muchas veces nos produce inclusive enfermedades físicas, ¿no? Y tiene una explicación, es esta hormona del cortisol, ¿no? Que nos pone en modo supervivencia, reduce la visión a nuevas posibilidades, porque claro, reduce todo nuestro campo, nuestra amplitud de visión a solo enfocarnos en lo que nos molesta, en lo que nos falta. Nos hace percibir la realidad desde la escasez, desde el no tengo, desde el pero, desde el y si yo hubiera hecho esto. Entonces todas esas frases que generalmente las escuchamos a diario, pero que deberíamos huir de esto, deberíamos resignificar, ¿no? Y cuando estamos en estos estados, no vemos las diferentes opciones que tenemos, ¿no? Porque muchas veces se dice que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, o cuando se cierra una ventana, se abre una puerta. Entonces, siempre va a haber un camino para recorrer cuando no tengamos la posibilidad de recorrer de pronto el camino que estábamos siguiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien estaba estudiando una carrera que no le gustaba o que sentía que no era para él, se cierra esa posibilidad y hay otros caminos. Cuando alguien está en un trabajo donde su jefe le fastidia, donde sabe que no está sintonizado con las actividades que puede realizar en ese trabajo, que le genera frustración, le genera tristeza, ansiedad, hay otros caminos también. Entonces, claro, muchas veces no tomamos esos otros caminos por miedo. Y este miedo sería, como les había dicho, lo contrario a la felicidad, ¿no? Entonces, ya analizando un poquito más esto de la frustración, vamos a resignificar la palabra fracaso, que ya lo habíamos hecho, Santi, en programas anteriores. Fracaso no es esto que me falta, esto que no tengo, este hecho que marcó mi vida de manera negativa y ya no puedo hacer nada. Sino fracaso es un aprendizaje. Lastimosamente aquí en Occidente al fracaso lo hemos culturalizado o está implantado en nuestra cultura como algo malo, como algo que las personas debemos huir, ¿no? Nada más alejado de la verdad. El fracaso es un aprendizaje más. El fracaso, como lo hemos entendido aquí en Occidente, en realidad no existe. Y entonces, aquí las palabras de un conocido filósofo griego, Séneca, que dice que el que nunca fracasa es el que nunca intenta nada nuevo. Y es verdad, o sea, si ustedes nunca han fracasado o nunca están dispuestos a fracasar, es porque no lo están intentando, es porque no están buscando esas nuevas opciones y no están queriendo ser exitosos, ya sea por miedo, por vergüenza, porque les dijeron, porque sus papás no les dejan, por N situaciones, ¿verdad? Entonces aquí, Santi, sería bueno de empezar a analizar este libro que nos gustó bastante de José Antonio Marina, La vacuna contra la insensatez. José Antonio Marina, un pensador, filósofo español, profesor de la Universidad Complutense en Madrid, un personero de estos, Panchito, que siempre está reflexionando en relación a cuáles son las condiciones, las circunstancias entre las que el humano se va desarrollando. Y José Antonio Marina, sobre todo, yo había también distinguido unas pocas charlas antes de este encuentro que tenemos ahora con ustedes. Y él, más allá también de distinguir los 3 niveles de fracaso de los que ya vamos a hablar, también propone una necesidad que es de la que ya había planteado antes del Pancho, en esto de cuánto nos estamos leyendo dentro de nuestra misma realidad. Es decir, ya la realidad per se de alguna manera se convierte en una suerte de regalo. Y así recuerdo también a Juan Puig, este neurocientista que se ha puesto de moda también en sus grandes charlas. Puig, algún momento dentro de sus conversatorios sobre comunicación asertiva, nos invitaba justamente a todos a pensar que ya la vida es un regalo, que el poder hablar con la otra persona ya es un presente.
Lo que él nos propone es cómo estamos siendo conscientes a ese presente. Y si nosotros somos el regalo al prójimo, también es importante cómo estamos diseñando el regalito, cómo lo estamos forrando también para entregarlo. Eso de alguna manera va a dar cuenta de que nosotros en la vida tenemos la posibilidad de asumir lo que vivamos, las tristezas, los dolores, las alegrías. En este caso, entonces, José Antonio Marina nos propone 3 grandes estadios del fracaso, Pancho. Hay un fracaso cognitivo, dice Marina, que ocurre cuando ya una creencia se vuelve invulnerable a la crítica, ¿no? Y esto nos pasa mucho porque siempre estamos en búsqueda de ese grandioso o de esta energía que me salve de mis propios errores. No quiero fracasar yo. Entonces está Dios que algún rato me desamparó y por eso fracasé. Y no damos cuenta realmente desde lo cognitivo cuáles son los problemas que están llevando hacia mis errores, hacia mi falta de crecimiento, ¿no? Aquí vamos entonces a encontrarnos con el prejuicio, la superstición, el dogmatismo, el fanatismo, ¿no? Porque es como una suerte de mismo error. No hay certeza si es que no tenemos conocimiento. Y Marino hablaba mucho también del tema de la memoria. La memoria es fundamental para que nosotros podamos aprender lo que estamos viviendo, porque si no simplemente es un proceso de dato, que ya lo hemos conversado mucho, ¿no? La información está en los celulares, pero ¿de qué me sirve la información si no pasa por un proceso de memoria y de comprensión de uno mismo, ¿no? Claro que sí, Santi, y aquí tenemos estos sesgos cognitivos, ¿no? Estos sesgos de información, que cuando nosotros, por ejemplo, nos enfocamos, a mí me ha pasado mucho, ¿no? Cuando me enfoco en una marca de vehículo, por ejemplo, de pronto cuando salgo a la calle siempre veo esa marca de vehículo porque está ahí, estoy pensando, ¿no? De pronto me quiero comprar o me gusta cierto tipo de vehículo. Lo veo en la calle, la marca, el color, y vendría a ser ese sesgo, ¿no? Y así mismo es con las emociones. Cuando estamos, valga la redundancia, felices, vemos felicidad en todos los campos, ¿no? Cuando vemos inseguridad acá en Latinoamérica, que pasa mucho, de pronto amanece, ¿no es cierto? Cogemos nuestro celular, vemos las noticias, vemos que han robado en el barrio, en el sector, vemos que se mataron en un accidente de tránsito. Entonces todo el día vamos a estar pensando en eso y vamos a estar enfocados en esas desgracias, ¿no? Entonces la idea es enfocarnos en cosas positivas, en emociones positivas, porque dicen que en lo que te enfocas, eso se expande. Y eso es bastante cierto, Santi. Que tiene que ver con los fracasos afectivos que habla también Antonio Marina, ¿no? Él dice que a partir de la función en la que nosotros estamos orientando nuestras emociones, es cuando vamos a distinguir si están bien o mal calibradas, ¿no? Es decir, si no tenemos miedo al peligro real, es una suerte también yo diría inclusive de cuando el ser humano pierde el temor, pierde el miedo, se vuelve un irresponsable, Pancho. Y entonces la falta de miedo, por ejemplo, al peligro real, es una irresponsabilidad. El amor convertido en una pasión destructiva, ¿no? A veces cuando sentimos la necesidad de apropiarnos de la otra persona, él no es mi pareja, él es mi vida. Entonces se acabó la existencia del otro porque uno asume justamente esa propiedad, esa pasión destructiva y también la transformación que luego tenemos junto con el otro en violencia, ¿no? Son emociones, Pancho, en las que como el odio, como la envidia, el resentimiento, ¿no es cierto?, que empiezan a pervertir nuestros sistemas afectivos. Acá también Goleman, recuerdas que lo hemos nombrado en algunos otros programas también, él dice que el primer paso para una inteligencia emocional es saber reconocer nuestros propios errores, esta propia emoción, y después intentar reconocer o vernos en las ajenas. Claro que sí, Santi, y ese es un llamado también a que trabajemos en ese tipo de inteligencia, ¿no? Porque inteligencia evidentemente tiene que ver con este test de IQ que lo suelen hacer, si eres bueno en matemáticas, en lenguaje, en motivos espaciales y en todo esto. Pero hoy día es más importante y más urgente que nunca tener inteligencia emocional. Y es de lo que nos habla Daniel Goleman,
en que tenemos que aprender a reconocer primero nuestras propias emociones y después las emociones de las personas que nos rodean, ¿no? Eso es lo que se llama también empatía. Entonces tenemos que ser empáticos con el resto para reconocer estas emociones y que todo fluya. De hecho, el mismo José Marino, en uno de sus grandes ejemplos, él nos decía, ¿no? Esto lo que tú lo estás planteando ahora con mucha inteligencia. Cuando en algún momento se hacían análisis justamente de inteligencia en un grupo que él había estado manejando, determinaron que había un muchacho que llegaba entre los 45, 48, 148 de IQ, pero que cuando en la vida al final él tuvo que decidir, había decidido por el narcotráfico y acabó preso. Y cuando él siguió el caso Marino y fue a hacerle una entrevista ya luego en la cárcel, se dio cuenta que quizás la inteligencia no está asociada con la emoción ni con el compartir con el prójimo. Entonces puedes disociarte por más inteligente que seas. Si no haces una lectura tuya con el prójimo y de la realidad y del contorno en el que estás viviendo, vas a fracasar. Porque obviamente no está todo dentro de nuestras manos, ¿no? Es decir, quizás nosotros sí podemos programarnos cosas, Pancho, y decir, bueno, quiero ser un poco más feliz día a día, que son, por último, metas sensatas, pero querer ser dueño de un Ferrari en cuestión de 15 días no es sensato y no va de acuerdo tampoco con la lógica. Y por ahí también quizás irían justamente estos procesos de frustración, porque ahí daríamos cuenta esto, ¿no? De que la inteligencia no es sabiduría necesariamente y que el fracaso y la frustración vienen ligados con el aprendizaje desde una perspectiva de que el fracaso no existe como hecho absoluto, sino que el fracaso lo podemos justamente determinar y superar, ¿no? Podemos encontrar las respuestas para dejarlo a un lado. Entonces nos damos cuenta que, Pancho, el fracaso es un constructo social, es una interpretación, una autointerpretación, una interpretación que uno hace del prójimo o de la realidad que está viviendo inmediata, pero es un evento al final que nosotros no necesariamente tenemos que pensar que hay que resignarse, que ya acabó así y que el fracaso simplemente dará cuenta de lo poco exitoso que soy. No, porque el fracaso está justamente más bien dando cuenta de que estoy caminando hacia lo más importante, que es el resolver los problemas, ¿no? Exactamente, o sea, aquí traemos a colación eso de que el fracaso es una manera más de no hacer las cosas como tal, ¿no? Entonces, como dice Santi, aquí lastimosamente en Latinoamérica, en nuestros pueblos se han volcado bastante a lo que es el narcotráfico, ¿no? Y la falta de oportunidades en sectores humildes, en los poblados rurales sobre todo, vemos que la juventud se inclina bastante a trabajar en actividades relacionadas con el narcotráfico. No porque les guste, no porque quieran hacerlo, sino porque lo necesitan. Entonces, ahora un llamado a esa juventud que si lo están haciendo, si lo han hecho, que vean que no es algo empático con las personas o con la sociedad como tal, porque están haciendo daño a esta sociedad, ¿no? Están haciendo daño a los jóvenes que consumen estas sustancias como a sus familias, ya que sabemos que cuando uno se relaciona con este tipo de gente es muy difícil salir, uno queda como marcado y le sale debiendo prácticamente todo al diablo, ¿no? Entonces es como hacer un pacto con el diablo y es muy difícil salir, ¿no? No digo que es imposible, pero es difícil salir. Entonces este tipo de fracasos podemos dar cuenta que es posible reacomodar nuestro propio lenguaje primero, para reacomodar nuestro tipo de pensamiento y nuestro accionar, ¿no? Y así evitar volver a caer en este tipo de actividades que no hacen bien ni a sus familias, ni a sus amigos, ni a ustedes mismos, ¿no? Y bueno, ahí vamos a ver el tercer tipo de fracasos que nos hablaba o que nos habla este pensador español, que es el fracaso de la voluntad. Entonces ahí entraríamos en todo tipo de adicciones, de impulsividad. La gente que procrastina también estaría dando cuenta de los fracasos de la voluntad, ya que, claro, evidentemente siempre están buscando el momento perfecto, ¿no? Para hacer las cosas, pero ese momento generalmente nunca llega. El momento perfecto es aquí, es ahora. Como hay una frase, ¿no? El mejor momento para sembrar un árbol fue ayer, dicen, ¿no? Entonces, siempre podemos hacerlo ahora
Y bueno, esto viene acompañado de la inconstancia, de la indecisión, es lo mismo. Muchas veces no nos decidimos por tomar el camino que nos gusta o el camino que vemos más adecuado que nuestra intuición nos dice, por miedo. Volvemos a estas emociones negativas por el miedo, la vergüenza, el propio perfeccionismo que muchas veces buscamos del momento perfecto para hacerlo y ese momento nunca llega, Santi. Y además que estamos siempre enfrascados en el tema económico, Pancho. Como que realmente ese fuese el único visor al que nosotros tenemos que proponer como gran camino hacia la felicidad. Y ese seguro, Pancho, es una mala elección, es una mala meta, es un criterio completamente de evaluación errado. Yo quiero citar a Amartya Sen, que ella con crudeza nos dice, Pancho, que un hombre puramente económico es casi un retrasado mental desde el punto de vista social. Es decir, con estas palabras tan fuertes lo que vamos a dar cuenta es que el fracaso tiene que ver y se toma cuenta en la medida en que nosotros vivimos nuestros niveles de experiencia vital libremente. Si nosotros estamos condenados al criterio básico de existir simplemente por generar un recurso económico, entonces obviamente el fracaso estará destinado a si logro o consigo o no cierto trabajo, cierto carro, tanta cantidad de dinero o no. Y como decimos, Pancho, la vida está en otras brechas, en otras formas de asomarnos a la realidad. Por eso justamente el distinguir que no necesariamente el rico es la persona inteligente, ¿sí? Sino que hay justamente una gran distancia entre quienes consiguen el éxito económico y los realmente procesos de inteligencia cognitiva social, Pancho. Claro, porque bueno, ya vamos a llegar a un punto donde vemos que el éxito, muchas veces dicen, ¿no?, que tener éxito económico quiere decir fracasar en la familia. Tener éxito con la familia y con los amigos significa fracasar en lo económico. Tener éxito en lo económico significa fracasar en temas de salud, porque muchas veces dicen, yo trabajo todo el día, ¿a qué tiempo voy a tener para hacer ejercicio, para hacer deporte? Pero si vemos las personas exitosas de verdad, vemos que tienen un equilibrio en todos estos ámbitos de la vida, ¿no? Equilibran su salud, su trabajo, sus relaciones familiares, el aspecto social, y eso es el verdadero éxito de la vida, porque ven integrada toda esta plenitud en todos los aspectos de la vida, algo que ya lo habíamos visto en el Ikigai, ¿no?, en unos programas anteriores, que si no lo han visto, les invitamos a que lo vean, porque analizamos también todos estos temas de la plenitud desde el punto de vista oriental, ¿no?, desde el punto de vista japonés. Pero bueno, seguimos aquí con esto de resignificar la felicidad y resignificar todas estas palabras. Y como Santi nos decía, la inteligencia generalmente no es sabiduría, ¿no? Una persona puede ser muy inteligente, pero ser profundamente insensata. Tú nos has hablado muchas veces de esa gente insensata. Hemos visto ejemplos de científicos brillantes con creencias irracionales, como que la Tierra es plana o como que el cambio climático no existe. Científicos ganadores de premio Nobel han dicho este tipo de cosas. Comunidades que sostienen prácticas contradictorias. Y en nuestros pueblos latinoamericanos generalmente pasa eso, ¿no? Hablamos mucho de la humildad, de querer salir adelante, pero por atrás estamos haciendo muchas prácticas que no convienen ni a nuestra familia ni a nuestra comunidad, ¿no? Esto se ve mucho en los políticos, lastimosamente, decisiones políticas colectivas que claramente son perjudiciales, no solo para todo el pueblo, sino inclusive para ellos, ¿no? Porque se ven presionados de pronto por ciertos sectores, qué sé yo, industriales, sectores mafiosos, gremiales, como hemos visto aquí lastimosamente en estos pueblos latinoamericanos. Y bueno, la inteligencia es capacidad, pero la sabiduría es el uso consciente de esa capacidad. Y eso quiero que les quede muy, muy en claro, porque de aquí vamos a resignificar todas estas palabras: fracaso, frustración y aprendizaje. Claro, porque Pancho, desde ahí el fracaso no va a existir nuevamente, como ya lo habíamos dicho, como un hecho absoluto. De que el fracaso, la frustración y el aprendizaje podrían estar encadenadas dentro del mismo proceso humano de crecimiento, y decíamos que el fracaso no existe como un hecho absoluto, sino que el fracaso es el que nos va a permitir justamente levantarnos y continuar caminando. Entonces el fracaso debemos entenderlo como un constructo social, les decía, como
como una interpretación de algo en específico, como un evento resignificativo que puede volver a construirse, ¿no? Pero no estamos pensándole al fracaso como una suerte de trauma, Pancho, sino como comprender que es parte del aprendizaje. Entonces, si uno entiende que como ser humano tiene dentro de sus posibilidades el derecho de tropezar, de equivocarse, de borrar, de corregir, ahí estamos transformando justamente todo lo que tiende por el aprendizaje, como ese gran impulso a ser mejores. Y el aprendizaje no, más bien como un gesto punitivo. No lo lograste, entonces entras dentro del rango de los fracasados. Y así tendremos que ir disipando también habilidades, Pancho. Claro que sí, y tú mencionaste algo muy interesante, eso del trauma. Sabemos que las personas tienen varios traumas, ¿no? Y que se convierten muchas veces en patologías a lo largo de la vida. Y es justamente por esos fracasos que no se han podido gestionar. Si nosotros en el pasado fracasamos y no gestionamos esa emoción, no gestionamos ese aprendizaje y quedó ahí estancado, eso generalmente se convierte en un trauma, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que, bueno, al menos a mí, que me han robado en la calle y, bueno, paso semanas, inclusive meses, paso traumado pensando que de pronto, yo recuerdo una vez que me quisieron robar en una motocicleta, me sacaron una pistola. Yo afortunadamente salí corriendo, no me dispararon, pero el trauma quedó ahí por varios meses. Entonces cuando yo escuchaba una motocicleta, enseguida ya pensaba que me iban a robar o pensaba que me iban a disparar. Y afortunadamente lo pude gestionar con el tiempo y pude evidentemente racionalizar se puede decir fracaso de mis emociones, porque el hecho de que escuche una motocicleta por ahí no quiere decir que me van a robar. Yo creo que a muchos de ustedes también les ha pasado algo parecido, porque sabemos que acá en nuestros países, en nuestras ciudades, generalmente cuando están dos en una motocicleta y se les ve como sospechosos, hay una alta probabilidad de que te roben, pero eso no quiere decir que vamos a quedar traumados de por vida, ¿no? Eso quiere decir que vamos a gestionar, vamos a tomar las precauciones y vamos a hacer las cosas con conciencia desde el aprendizaje, ¿no? Y aquí vienen estos hábitos que serían muy importantes, como el descanso, la relajación, y para tener estos estados creativos, estos estados de poder hacer proyectos y crear proyectos, crear posibilidades para que nos vaya mejor en la vida, ¿no? La cultura, ya sabe, que del esfuerzo extremo, trabajar más, dormir menos, es algo que hemos implantado aquí en Occidente, pero que está muy alejado de un bienestar real, ¿no? Como ejemplo, les voy a poner de la religión judía, que tiene bastante información ancestral, bastante sabiduría ancestral, que es esto del Sabbat judío, ¿no? ¿Qué es el Sabbat? Es el día que los judíos descansan. Prácticamente sabemos que en las principales ciudades aquí en Latinoamérica siempre vemos una, qué sé yo, no sé si se llama mezquita judía o ese templo de oración judía donde hay bastantes personas de esas que tienen esos rulos de aquí y esos sombreros, son de esta religión judía. Yo a veces he tenido algunos amigos de esta religión y ellos prácticamente no hacen nada que tenga que ver con el trabajo los días sábados. En un principio, cuando uno analiza superficialmente esto, dicen que parecería una insensatez, ¿no? Porque nosotros con el pensamiento occidental, dejar de trabajar un día entero es como una locura, ¿no? A veces ni siquiera nos podemos dar ese lujo porque necesitamos trabajar un día sábado, un domingo, pero desde la religión, desde esta sabiduría ancestral, dan cuenta que tener este descanso y esta relajación afecta de manera positiva a todo nuestro organismo. Nos quita este cortisol del que hablábamos, ¿te acuerdas, Santi? Esta hormona del estrés hace que se reduzca en nuestro cuerpo, entonces todo nuestro cuerpo se relaje y podamos inclusive estar en estos estados de flujo que comentábamos alguna vez, estos estados de creatividad suprema, donde podemos dar con soluciones importantes a los problemas de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, no es necesario, creería yo, tener un día entero, ¿no? Simplemente yo creería que podemos construir un hábito, Santi, de que a lo largo de nuestro día
tener, qué sé yo, unos 20 minutos, una media hora para tener nuestro propio mini sábado, ¿no es cierto? Esos momentos de relajación y esos momentos donde podemos hacer, qué sé yo, meditación, mindfulness, de simplemente esto de visualizar nuestro progreso o visualizar lo que queremos. Y muchas veces la gente esto lo llama manifestar, ¿no? Claro, lo hemos confundido también el manifestar con estas prácticas de los coaches y de estas religiones fanáticas, de estos evangélicos, que, claro, prácticamente han hecho una burla de esto, pero que hay mucha ciencia detrás, ¿no? Entonces vemos que, bueno, la relajación reduce el cortisol, potencia ondas cerebrales, potencia ondas alfa, ondas teta, y nos facilita la creatividad, la intuición, estos estados de flujo que les decía. Entonces, todas estas emociones y estos enfoques que podemos tener se convierten en estas profecías autocumplidas, Santi. Así es. Aquí vamos a citar, Panchito, a Neville Goddard. Ella afirmaba que el secreto de la manifestación, de esto que justo que estamos comentando y que se conversó al inicio del podcast, chicos, que les decíamos de esta necesidad de también de autoproponernos a nosotros mismos cuáles van a ser nuestros entronques, nuestra relación con la verdad. Entonces, Neville Goddard nos decía este secreto de manifestar realmente y enfrentarnos con nuestras emociones, estará realmente el enfoque, ¿no? El secreto. Aquello que enfocamos, dice Goddard, se va a expandir. Si tú crees que el mundo es injusto, justamente vas a ver injusticia. Si crees que la vida es un regalo, vas a empezar a percibir las oportunidades que la vida te da. Hay un sistema reticular del cerebro que filtra la realidad según nuestra intención. Estos ya son investigaciones generadas por la neurociencia, ¿no? Entonces lo que damos cuenta es que si nosotros estamos conscientes del rango de nuestras emociones, si nosotros estamos quizás, Pancho, con la necesidad de dar cuenta de lo que yo estoy viviendo en ese estado, es cuando yo voy a controlar también de alguna manera las sensaciones en relación al fracaso o al éxito. Y justamente porque ahora nos hemos decantado mucho en hablar sobre el fracaso, pero no estamos hablando tampoco de lo peligroso que es asirse al éxito y pensar que si algún momento nosotros conseguimos la gloria o lo que es, no sé, benéfico de haber sido el primero o el que logró con éxito algún tipo de actividad. En todo caso, no estamos dando cuenta que eso también es efímero, que tendrá su tiempo y que debemos emprender una nueva actividad también para volver a sentirnos como esos seres que nos transformamos, porque somos energía, magnetismo y liderazgo, Pancho. Entonces, daríamos cuenta, no desde el plano del verso ni del poético, que el corazón genera una suerte de campo electromagnético medible hasta 2 metros alrededor del cuerpo, según la ciencia. Entonces, así vamos a poder distinguir con los otros sujetos del amor, la gratitud, la ilusión, el optimismo. Y esto obviamente lo que va a producir es una coherencia, una intensidad energética. Esto va a explicar también mucho esto del magnetismo, cómo nos atraemos hacia el otro. ¿Alguna vez te ha pasado, Pancho, que cuando hay una persona que está viviendo un duelo y uno se acerca, realmente las energías son terribles, son súper bajas y uno lo que siente es como esa energía también irrumpe en uno, ¿no? Y es como estamos irrumpiendo en el otro con energías positivas o nosotros estamos cargados justamente de ese magnetismo terrible en el que vamos simplemente a decantar al resto lo que sufro y lo que me duele, ¿no? En vez de las cosas benefactoras que nos pueden ayudar a caminar mejor, Pancho. Claro que sí, muchas veces, amigos, nos ha pasado, bueno, a mí me ha pasado cuando estoy en una reunión o estoy en algún lugar y entra una persona, ¿no? Y de pronto esa persona me llama bastante la atención desde un punto de vista positivo, evidentemente. Y no sabes por qué. A veces ni siquiera la persona habla, pero la persona simplemente con su presencia, con su lenguaje corporal, es muy importante el lenguaje corporal de las personas, ya te atraen magnéticamente, ¿no? Y es porque estas personas están pensando en positivo, están con estas, como tú dices, Santi, estas vibraciones que emanan desde el corazón, desde el cerebro, pueden ser medidas hasta 2 metros fuera de la persona y es lo que nosotros percibimos. Por el contrario, también me ha pasado cuando veo una persona y por
por ninguna causa, simplemente por mi intuición, digo, esta persona está media como rara, ¿no? Esta persona inclusive hasta me llegó a caer mal sin haber cruzado palabra. Y es por eso también, porque estas personas de pronto están cargadas de energía negativa y de pronto pueden estar contrastando con la energía que yo tengo, ¿no? O puede ser también que yo esté cargado de energías negativas y vea una persona con energía positiva y ese rato nos repelamos. Puede pasar también, porque no todos los días yo estoy con esas buenas energías, pero como les digo, amigos, siempre trato de buscar ese aprendizaje en el fracaso, y cuando estoy con emociones negativas busco cambiar eso, ¿no? A positivo y ver la oportunidad en lugar de la escasez. Y es que muchas veces, Pancho, nosotros ya, como bien lo planteas tú, hacemos el análisis desde nuestros sesgos, ¿no? Entonces el sesgo es el que ya está determinando cómo voy a mirar. Y el sesgo también me genera miedo, trauma, pero eso genera también una conciencia individual y colectiva. Hay estudios, Pancho, que demuestran que el 80% de nuestros miedos nunca van a ocurrir. Por tanto, se vive un trauma que aparentemente ocurrió en el pasado y lo proyectamos siempre hacia un futuro, pero quizás ese pasado no va a ser el futuro. Hay aquí, por ejemplo, la cábala, ¿no? Estábamos hablando ya de términos religiosos. Propone que cada día, la cábala dice que cada día que nosotros nos despertamos es un nuevo génesis, es un nuevo empezar, un nuevo arrancar, es un nuevo comienzo de todo lo nuestro. Entonces, creo que aquí llegamos a uno de los planos más importantes, Pancho, que es el entender que hay una conciencia que nos puede mantener permanentes dentro de este estado para aprender a dar y ser felices, Pancho. Claro que sí, el dar da mucha más felicidad que el recibir. No sé si muchas veces les ha pasado, amigos, que cuando ustedes dan un regalo, ustedes brindan apoyo o simplemente están presentes para esa persona en su casa, en su familia, es como que llega una gratificación medio extraña, ¿no? O sea, es esa plenitud, esa felicidad que no es de estar contentos, alegres, de hacer chistes, no, sino es de esa plenitud de estar, no sé, en paz, de estar consciente de que he ayudado a esa persona, he ayudado a mi familia. En cambio, el recibir muchas veces es hasta, no sé, uno se siente hasta mal, porque cuando uno recibe sin haberlo merecido, llegan estos sentimientos de egoísmo, de envidia, y es algo inconsciente que nos llega, porque cuando nosotros recibimos algo que no nos merecemos, es porque en realidad, bueno, yo en mi caso, yo a veces hasta prefiero devolverlo, porque no me hace sentir bien ese recibimiento. Evidentemente, si yo he dado en un principio, si yo he trabajado en consecuencia y recibo, me voy a sentir bien, porque estoy recibiendo en base a lo que yo he dado. Pero recibir sin haber hecho nada, sin haber merecido eso, es, como les digo, un acto hasta de pronto egoísta y puede generar estas envidias, inclusive por personas cercanas a nosotros, ¿no? Y yo quiero parafrasearte, Pancho, con lo que decías al inicio, tengo más de lo que merezco, será la fórmula de la felicidad. Y la fórmula de la infelicidad, no tengo lo que merezco. Entonces, aquí quizás vamos a llegar a una pregunta clave para hacer conciencia ya dentro del plano del egoísmo y de lo restrictivo que uno mismo se pone, ¿no? Y la pregunta ya no sería ¿qué me está faltando? ¿O qué me falta? ¿O qué es lo que quiero? Sino la pregunta clave es ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo colaborar con el prójimo? Y sobre todo dar conciencia elevada a esto, ¿no? A reducir mi ego y aumentar, como tú decías, Pancho, el bienestar, porque en este plano entonces estoy aprendiendo a combinar con el prójimo, a compartir con el prójimo. Así entonces entraríamos quizás a una última temática, Pancho, que es lo de la culpa y la vergüenza, ¿no? Que es esto que quizás empezamos a sentir cuando nosotros estamos brindándonos al otro o estamos acabando o ejerciendo algún tipo de acción, ¿no? Y ahora reflexionemos también un poquito sobre esto, porque ellos van a dar cuenta también de nuestro éxito o nuestro fracaso, Pancho. Sí, la culpa y la vergüenza están relacionados cuando no damos todo nuestro esfuerzo en las actividades que nosotros hacemos. Por ejemplo, esa gente que va a los trabajos, bueno, yo alguna vez fui a un trabajo que no me gustaba y daba el mínimo.
Era como que yo solo llegaba y yo quería que el día se acabe para firmar, salir corriendo y a final de mes coger mi sueldo y de pronto esperar el fin de semana para ir de parranda con los amigos, con la novia. Esto a la larga me empezó a generar culpa, me empezó a generar vergüenza porque, claro, es esa culpa de no haber dado todo mi potencial, ¿no? De no haber sido todo lo grande que yo podía ser. Y eso muchas veces las personas es como que hacemos un hábito de esto, simplemente vamos a los lugares, hacemos el trabajo mínimo que podamos hacer y buscamos recibir esa retribución a cambio, ¿no? Entonces es bastante importante reflexionar, recapacitar sobre que si no estoy dando mi mayor esfuerzo es porque no voy a merecer lo que me van a dar. Entonces, para mí se ha convertido ya como en una máxima de vida, ¿no? Haga lo que haga, por mínimo que haga, si voy de pronto a limpiar mi casa, si voy a lavar los platos, siempre voy a dar lo máximo que pueda dar, así sea la actividad más sencilla, más simple en mi casa, o la actividad, la que mejor la puedo hacer en mi trabajo, la más grandilocuente o con gente importante, ¿no? Entonces, es importante esto, y como les hablaba, ¿no? Las personas verdaderamente exitosas son las que equilibran todo esto de la salud, el amor, el dinero, el propósito. Y no es que si yo estoy bien de salud, no voy a estar bien en dinero, porque no tengo tiempo. O si es que estoy trabajando y estoy haciendo mucho dinero, voy a estar mal con la salud, con mis relaciones familiares, porque no tengo tiempo. Sino lo importante aquí es saber equilibrar esta situación, Santi. Y sobre todo darte tiempos, Pancho, que es lo que hemos hablado mucho, ¿no? Y volver a esta fórmula, ¿no? Esta fórmula me pareció impactante, de que si es que yo pienso que tengo más de lo que merezco, evidentemente, claro, ese sentimiento va a llenarme de, qué sé yo, de este bienestar, porque si tengo más de lo que merezco, es porque en realidad sí voy a ser feliz, o sea, va a bajar mis niveles de cortisol, desde la ciencia ya lo hemos visto, voy a dejar de sentir ese miedo irracional, que como dijo Santi, el 80% de las veces esos miedos no se cumplen. Entonces, hay toda una ciencia detrás de esto, no es solo manifestar por manifestar, es enfocarnos en las emociones positivas para que este sesgo de confirmación, que es inconsciente, que viene desde adentro, se enfoque en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ya para cerrar el programa, Santi, eso sería con lo que nos quedaríamos en este programa. Apliquemos esta fórmula, si quieren reformularla, denle en sus propias palabras, pero las bases están ahí, ¿no? Como siempre les llamamos aquí en este programa, no nos crean todo lo que les decimos aquí, sino que investiguenlo y ustedes mismos podrán darse cuenta de las bondades y de los beneficios de pensar en positivo en este caso, ¿no? Y será bueno que también nos pongan ahí sus reflexiones de lo que ha pasado hoy día con el programa, qué es lo que sintieron. Al final nosotros estamos resumiendo de que la felicidad no se va a perseguir, se la tiene que practicar. No se la va a alcanzar mañana. Tenemos que encarnarla hoy, Pancho. Tenemos que aprender a vivirla hoy. Y volvemos, como tú decías, a esa fórmula inicial. Vivamos desde la sensación profunda de que tenemos más de lo que merecemos, Pancho. Eso es, amigos. Como siempre, no olviden de suscribirse a nuestro canal. El próximo programa estaremos con otro tema más interesante. Esperamos ligado a esto de la felicidad, porque es algo que ha atraído bastante a nuestros suscriptores, a la gente que nos sigue. Y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, gente de YouTube, gente de TikTok, y con ustedes nos quedamos un ratitillo más simplemente para ir despidiendo y cerrando los tras cámaras, que ustedes ya saben, se queda el murmullo de Futura. Gracias y nos vemos en un próximo episodio.